¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión. Soy Pedro Paredes Vela, los voy a acompañar los próximos 60 minutos para seguir conversando lo que viene pasando en estos momentos en el país. Y bueno, hemos cerrado una semana de mucha expectativa sobre lo que podría ser este proyecto de reforma de la Constitución a través de la instauración de una asamblea constituyente, pero que el Congreso de la República finalmente, dentro de la Comisión de Constitución, ha dicho que esto no va, que no prospera. Ahora, queda saber cuál va a ser la real actitud del gobierno. Si es que va a ser la posición que mantiene, por ejemplo, Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, que en más de una ocasión ha mencionado que si el Congreso rechaza este proyecto de reforma constitucional para la Asamblea Constituyente y la elaboración de una nueva Constitución, ahí quedará el tema. No volverán a tocarlo y seguirán con otras agendas políticas de resolución nacional urgente. O de repente, el gobierno tomará la postura que se ha visto que toma en los últimos tiempos del partido político Perú Libre. Porque una cosa es lo que diga el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y otra cosa la que menciona Vladimir Cerrón, el secretario general, el dueño del partido de gobierno Perú Libre, y el que le llevó a la presidencia al jefe de Estado Pedro Castillo. Entonces, ¿cómo es que surge el tema de la nueva Constitución? Surge en campaña, claro está. ¿Cómo surge el tema de la Asamblea Constituyente? También en campaña, pero en este contexto ya de gobierno, el presidente en más de una ocasión, juntamente con Aníbal Torres, habían mencionado que no había el momento constitucional, que no era el momento oportuno para hablar sobre eso y que su debida oportunidad se iba a tocar el tema. Y sorprendió a todos que luego de una protesta en Cusco se levantara la bandera de la nueva Constitución a través de la Asamblea Constituyente. Y curiosamente, el presidente de la República, haciendo un poco de recordaris, había hablado sobre esto con desconocimiento total del Consejo de Ministros, tal cual se conoció después. Porque luego del anuncio que hizo en Cusco el presidente Castillo, señalando de que se va a presentar un proyecto de reforma para la instauración de la Asamblea Constituyente, varios ministros de Estado habían sido consultados sobre si es que esto ha sido parte de una decisión del Consejo de Ministros, y todos decían, bueno, se había conversado, sí, pero que no había ninguna decisión. Y que a todos les había sorprendido, en cierto modo, el anuncio hecho por el presidente Pedro Castillo allí en la ciudad de Cusco. No pasó lo mismo, por ejemplo, en Huancayo, donde sí se produjo un momento muy crítico, quizá de lo más crítico en lo que va de los meses de gobierno de Pedro Castillo. No ha sido en Cusco una situación similar que la de Huancayo, porque en Huancayo surgió la protesta ciudadana por el encarecimiento del costo de vida, el tema del combustible, el tema de los fertilizantes para los agricultores, porque ha sido una protesta en la que se inició con el transporte y se sumaron los campesinos, se sumaron las amas de casa, se sumaron los trabajadores exigiendo que se abarate el costo de vida. De Huancayo surgió la exoneración del impuesto selectivo al consumo, la exoneración del impuesto general a las ventas, el IGB. En Huancayo surgió precisamente estas últimas políticas económicas que se conoció por parte del gobierno. En Cusco no. En Cusco ha habido otro escenario político, otro escenario de protesta, también por el tema agricultura, entre otras cosas. Pero básicamente el tenor de la protesta en Cusco fue Asamblea Constituyente. Y en Huancayo no. Y eso que Huancayo, la ciudad de Huancayo, de la región Junín, es cuna del partido político de gobierno, Perú Libre. Por eso sorprendía mucho. Si en Cusco no había pasado tanto como sí sucedió en Huancayo, porque en Huancayo no se dijo desde el propio gobierno que la nueva Constitución era la solución a todos los males que atravesamos en el país. Y por eso muchos coincidieron en que la protesta en Cusco y otras regiones del país habría estado articulado estratégicamente para que el gobierno encuentre un motivo suficiente, una razón para que diga presentamos la Asamblea Constituyente, pese a que en más de una ocasión el propio Pedro Castillo, el presidente, ha mencionado que no era el momento oportuno para hablar sobre ello. Y lejos de solucionar los problemas críticos que atravesamos en el país, nos hemos pasado casi 2 semanas debatiendo la viabilidad o no de la Asamblea Constituyente. Mientras tanto, la situación sigue caótica en el Perú. Vamos a conversar en estos momentos con nuestra primera invitada, que por cierto, entiendo que está a favor de una posibilidad de un corte de mandato presidencial, como también de un corte del periodo legislativo. Susel Paredes, congresista de la República, se encuentra con nosotros en la comunicación. Congresista Susel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. Muy buenos días, gracias por la invitación y por permitirme comunicarme con la ciudadanía a través de sus ondas. Congresista,
el tema de Asamblea Constituyente y debemos seguir tocándolo porque aunque la Comisión de Constitución ha dicho que eso no va, desde Perú Libre, los congresistas y el propio partido ha mencionado que esto recién empieza, que esto no acaba acá, que esto recién empieza. ¿Cómo toma usted este escenario político? Mira, a mí me llama mucho la atención que congresistas no quieran debatir. Es decir, vamos al fondo del asunto, ¿ya? Porque yo puedo presentar, y cualquier congresista puede presentar, todo tipo de iniciativas. Pero precisamente el Congreso de la República, que tiene en su seno a los representantes de la ciudadanía del país, es un lugar donde se debe discutir serenamente, a veces apasionadamente. Siempre yo invoco a que no se falte el respeto, ¿no? Pero lo que yo no entiendo en el Perú es ¿por qué no queremos debatir? ¿Por qué hay temas tabús que en lugar de discutirlos, encontrar un punto medio, ¡fua!, los cierras y los en carpetas como un avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra? Este tema es un tema político. ¿Dónde se debaten los temas políticos? En el Parlamento. Yo no estoy ni a favor, ni en contra, ni todo lo contrario. Lo que yo saco de lección de esta situación en la que se presenta el proyecto del Ejecutivo para una Asamblea Constituyente y la reacción de la Comisión de Constitución es que ¿qué pasa con los políticos peruanos que no quieren debatir, discutir? O sea, nadie te dice que se vaya a aprobar, pero en una semana le das vuelta al tema, como si archivando se acabe el problema. No se acaba el problema. Entonces, para mí yo creo que tenemos que pensar, toda la ciudadanía que me está escuchando, que los problemas se deben discutir y al final lograr una posición, si no de consenso, por lo menos que tengamos claridad de todas las posiciones. Esto no ha ocurrido con esto, y me temo que todos los temas que le molesten a la mayoría conformada por la derecha más extrema, simplemente no se discutan, sino se archiven. ¿Eso es saludable? No, porque la democracia precisamente se diferencia de las dictaduras porque se discute, se debate, se plantean las diferencias y se respetan las posiciones. Pero congresista, que creo que se va a repetir con otros temas polémicos más. Pero congresista, entonces coincidimos en que había un apresuramiento en una decisión prematura por parte de la Comisión de Constitución de someter a votación algo que ni siquiera se había ampliado el debate, porque solamente se escucharon a un par de constitucionalistas afines en la opinión de la presidenta de la Comisión de Constitución. Eso nada no es más. Democracia, pues. O sea, a mí me llama la atención la conducta del fujimorismo, porque la Comisión de Constitución está en manos del fujimorismo, que siempre dicen, es que no podemos tener la dictadura de Venezuela, ¿no? Pero se comportan como tales. O sea, ¿te los imaginas en el gobierno? O sea, pueden hacer cualquier cosa para no escucharte. Cuando la demostración de la democracia es que hablemos por lo menos. O sea, ¿qué va a ocurrir? Los sectores que quieren asamblea constituyente se van a hacer más fuertes. ¿Por qué? Porque hay una conducta dictatorial desde la Comisión de Constitución que cuando quiere se acelera y cuando quiere se pone lenta como un caracol. Porque esto lo agendaron al toque y hay un montón de temas que no se agendan y que no se hablan y que se tienen encarpetados. Y así en todas las comisiones, en justicia, yo hace meses que he presentado el proyecto de ley de matrimonio igualitario. No lo agendan, pero si viene otro que les interesa, lo agendan. Y si tienen interés también, como tienen la mayoría de los votos, lo archivan. Entonces, ¿qué democracia es esta donde no se discute? Así no vamos a ir a ningún lado, la gente va a molestarse más con el Congreso, por eso yo he dicho, mira, si nos vamos a portar así, entonces vámonos. ¿Usted cree que usted cree que pero pueden venir peores? Sí, pero pueden venir mejores. Y aquí la gente no nos quiere a nosotros. 82% nos detesta. Eso es cierto. Pero, congresista, ¿usted cree que puede haber un efecto
desde las calles con la decisión que ha tomado la Comisión de Constitución? En algunas regiones sí, claro, sí. Además, yo no entiendo, porque los sectores que están en contra de ni siquiera discutir la Asamblea Constituyente han salido a pedir no a la Constituyente cuando ya se archivó. O sea, parece que como lo tenían planificado, no han tenido plan B, igual han salido, ¿no? Pero vamos a tener, en el fondo, a mí lo que me molesta y de verdad me avergüenza es que un Congreso, en lugar de debatir, esconda. ¿Y cuál tendría que ser una salida a esta crisis que estamos atravesando los peruanos frente al tema del enfrentamiento constante ejecutivo-legislativo? Mira, primero es admitir que somos diferentes, que pensamos distinto, que tenemos una tarea fiscalizadora, y ahí nuevamente encuentro otra contradicción en la oposición de derecha, porque yo me considero oposición de centro. La oposición de derecha le da al gobierno con todo y después dice, no, vamos a darle un mes a Condori. Y le salvan la vida. Después votan con el sector más conservador de Perú Libre. O sea, votan con el serronismo para hacer que los padres intervengan en la confección de los textos escolares. Yo no entiendo qué oposición puede tener la condición de llamarse oposición cuando vota con el gobierno. O sea, vota cuando les interesa. Con el serronismo. O sea, se supone que el almirante Montoya es el extremo opuesto del serronismo. Sin embargo, si tú analizas su votación, permanentemente votan juntos. Entonces es una oposición mentirosa, bamba, porque ataca para la vacancia, pero vota siempre juntos. En la reforma de la educación universitaria, en el tema de los textos escolares, porque además esto de los textos escolares, que los padres los revisen, tiene una trampaza. ¿Cuál es? Que solo van a poder participar las asociaciones de padres de familia inscritas. ¿Y cuáles van a ser? Las de con mis hijos no te metas, pues. ¿Y quién le hace el juego a esa propuesta? El serronismo. Por eso hay gente de Perú Libre que ha votado en contra del proyecto de ley 904 que se ha aprobado. Ya, pero congresista, del Ejecutivo conocemos muchas situaciones controversiales que le han empujado al presidente de la República al borde de un precipicio político. Pero no ignoremos también lo que hace el Congreso, como bien reflexiona usted, porque no solamente se trata de esto, no solamente es el tema de esta ley para que se revisen los textos escolares, para que se pueda archivar el tema de la reforma por Asamblea Constituyente. También estamos hablando de otras situaciones en materia electoral, como la ampliación del plazo para inscripción de militantes, ampliación de plazo para que se puedan registrar más candidatos a las internas cuando esto ya está sobre la marcha. O sea, ¿de qué Congreso estamos hablando? Es una ley con nombre propio para que los partidos tradicionales que solamente tienen representatividad en una región puedan incluir más postulantes. ¿Por qué no cerremos los ojos? Hay partidos que solo existen en Lima. Y la gente de las regiones, desesperada por postular, entonces se agarra de cualquier franquicia, porque hay partidos que, hay que decirlo, son franquicias. Con plata han hecho la inscripción, ¿no? Y hemos visto, pues, que existen en Lima y un par de regiones más. Entonces, las dos reformas rochosas, escandalosas, que ha aprobado el Congreso, no reformas, sino perdonavidas, han sido una, más plazo para la inscripción, pero ya el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que es imposible que se retrase el cronograma electoral. Como decía, es como que si tú en el segundo tiempo de un partido digas, un ratito, a partir de ahora el segundo tiempo va a durar 60 minutos, no 45. Y los jugadores van a decir, pero ¿cómo va a ser posible? Si las reglas decían que vamos a jugar 45 minutos, no, vamos a jugar 60 y van a haber 4 cambios.
Entonces ya cambiaste toda la regla del juego. El jurado ya dijo que no se puede, porque ya han impreso las cédulas encima para las elecciones internas. Es un escándalo. Esa es una. La otra es que en las regiones, los movimientos regionales también están reclamando, pues, porque esta decisión la han tomado centralmente los representantes de los partidos políticos, que son los que tienen representación en el Congreso. Los movimientos regionales no tienen representación en el Congreso. Y la otra es que yo no lo estoy diciendo ni acusando a nadie, porque todos los días me quieren llevar a ética por una razón distinta, pero lo que estoy diciendo es lo que es Vox Populi, ¿no? Todo el mundo sabe que hay algunas organizaciones que venden las posiciones para las elecciones. Te pago tanto, soy candidato a la alcaldía. Te pago tanto, soy el número 1 en la lista. Te pago tanto, no. ¿Puede pasar eso? Digo, me pregunto, ¿no? Si eso podría ser cierto. Hay gente que dice que sí, que hay organizaciones que venden. Entonces, claro. Usted lo habla con más candidatos. Usted lo habla con mucha diplomacia, pero los que están dentro de organizaciones políticas saben que eso constantemente pasa. Constantemente ocurre. Solamente, ¿por qué no lo denuncian? Porque son partícipes de esos actos de compras de cupos, de curules, de compra de números para ser regidores o para estar después del alcalde. A este lo vacan y luego subes de alcalde. Son situaciones que constantemente se dan en elecciones y sobre todo en ciudades del interior del país. Que la gente sabe, pero que si yo lo digo, mañana me meten a ética. Entonces lo digo yo. Pero decir que esto todo el mundo lo sabe. Pero, congresista, ¿y dónde queda el escándalo que también termina generando el Congreso cuando decide dos cosas? Primero, la disminución de la sanción económica para los partidos que no rinden a cuenta sus estados financieros, los ingresos y egresos, que hace poco también aprobó el Congreso. Y segundo, la suspensión de la inscripción del partido si es que no cubre con la cuota que le exige la ley con presentación de candidaturas en elecciones regionales y municipales. Son cosas que también ha hecho este Parlamento de la misma forma que terminó suprimiendo las primarias. Vamos a las dos primeras. Primera, si en estas elecciones se hubiera aplicado la regla que dice, que estaba vigente, que dice que si tú no pones un número mínimo de candidatos en todas las regiones del Perú, pierdes la inscripción, habrían desaparecido casi todos los partidos. Y dos, el tema de la rendición de cuentas. Yo tuve un problema, por eso aparezco en una lista de que yo no he rendido cuentas. Yo postulé a la alcaldía de Magdalena por Juntos por el Perú en el 2018. Y yo hice mi rendición al partido, pero el partido no elevó las inscripciones. Pero no soy la única que ha tenido ese problema. Son miles de candidatos que han tenido ese problema. Entonces yo dije, pucha, he cometido una falta. Muy bien, como fiscalizadora que soy, entonces pedí que me hagan un fraccionamiento. Era tal la cantidad de procesos similares al que yo he tenido que al final no han podido resolver en su momento y han prescrito estas faltas. Pero hay otros que sí no han pagado sabiendo que tenían, no han declarado sabiendo que tenían, porque mi declaración está. Cuando yo vi que el partido no le elevó, yo le he presentado por mi cuenta. Ahora todos los candidatos tienen que presentarla por su cuenta. En la elección para el Parlamento yo he presentado mi rendición de cuentas. Entonces también ahí hay un criterio que como fiscalizadora, por eso es que yo he votado a favor de la proporcionalidad. Es decir, a mí me vas a cobrar una multa igual que la de un pequeñito distrito que tiene candidatos, digamos que tienen pocos ingresos, y me vas a cobrar la misma multa a mí, que creo que eran 45.000 soles de multa, ¿le vas a cobrar lo mismo a un campesino que postula a la alcaldía? No, pues, no debe ser, tiene que haber proporcionalidad. Igual que si yo, actualmente, si tú no tienes certificado de defensa civil, viene la municipalidad y te pone la misma multa a Ripley que a una bodeguita.
tiene que haber proporcionalidad en las sanciones. Esa es una propuesta de ley que yo voy a ingresar, porque no hay proporcionalidad en las multas. No puedes multar al candidato a San Isidro, que va a gastar $1 millón en su campaña, que al de un pequeño distrito rural, que va a gastar 2.000 soles. Entonces, ¿con qué te va a pagar los 40.000 de multa? Tiene que haber proporcionalidad y racionalidad también en las sanciones, y ese es un problema ya macro de todas las sanciones. Claro, y estamos hablando de situaciones que se han gestado dentro del Congreso de la República, pero, congresista, para ir cerrando. Lamentablemente es así. Sí, y eso es lo que está provocando que tengamos una desaprobación del 82% más del 80%. en Lima, pero hay regiones en que tenemos 87% de desaprobación. Sí, pero también seamos sinceros en decir que los pecados del Congreso no vuelven santos al presidente Pedro Castillo, porque el presidente hasta el momento no aclara sobre tema de presunta corrupción. Sus sobrinos... A ver, recordemos un episodio muy anecdótico, por cierto, lo que sucedió en Puno, en una disertación, en un mitin del presidente, cuando vio un cartel que no tenían agua potable y le advirtió al ministro de Vivienda que lo va a votar si es que no le da agua en el menor tiempo posible a esa población. Yo me pregunto, congresista, ¿por qué el presidente no haría lo mismo con el ministro del Interior, Chávarri, diciéndole que le da un tiempo prudencial para que capture a sus sobrinos y a Bruno Pacheco? Si el presidente dice que no se casa con nadie cuando es tema de corrupción, y los sobrinos del presidente que antes entraban y salían a Palacio de Gobierno, ahora están ausentes del ojo público y el presidente no dice ni chicha ni limonada. Es una vergüenza, y a mí me molestó mucho cuando la fiscal de la Nación anterior dijo no puede investigar al presidente. Por ejemplo. Y ahora es una manera de interpretarlo, pero la Constitución dice acusar, no investigar, y debió investigar. Creo que el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, creo que si es que ya no lo ha hecho, está evaluando ya inició las investigaciones contra el presidente, porque en ninguna parte de la Constitución prohíbe investigar. ¿Y usted cree que no puede acusar porque hay una lista pequeña de 4 delitos que son los únicos por los que se puede acusar a un presidente en ejercicio? ¿Por qué? Porque como nuestra Constitución es presidencialista, protege al presidente para que no se utilice, digamos, la persecución judicial para retirarlo, ¿no? Pero por eso es que hemos presentado un proyecto para ampliar esa lista de delitos. O sea, la ciudadanía no puede defenderse de un presidente narcotraficante, no puede defenderse de un presidente corrupto. ¿Por qué? Porque los procesos penales, las acusaciones, solo pueden ser por traición a la patria, cerrar el Congreso, impedir las elecciones, etc. Entonces, no puede ser que no tengamos una herramienta jurídica para defendernos de un presidente ladrón, de un presidente corrupto o de un presidente narcotraficante. Entonces, esa modificación constitucional es urgente. A ver, ¿por qué la Comisión de Constitución no se pone las pilas con esos proyectos? Pero lo que sí se van a poner las pilas, sin duda alguna, es cuando salga el informe final de la Universidad César Vallejo sobre ese tema del supuesto plagio de la tesis. Yo le pregunto, congresista, ¿usted cree que en ese tema de la tesis, si es que hubo plagio, realmente existe un acto de inmoralidad que podría ser una causal de vacancia presidencial? Porque ya lo dijo Nano Guerra, vocero de Fuerza Popular, que estaría en una situación de incapacidad moral. Bueno, pero, o sea, el fujimorismo es el menos idóneo para hablar de moralidades, ¿no? O sea, si ha habido un gobierno inmoral, degenerado, brutalmente degenerado, ha sido el gobierno de Fujimori. Claro, estamos en otra etapa y todo lo que queramos, pero su lideresa está acusada de pertenecer, de liderar una organización criminal. O sea, hay cosas que cuando hay ropa tendida mejor cállate, ¿no? Pero bueno, si él quiere insistir, está bien, porque habrá que ver también eso, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es indispensable cambiar la Constitución para ampliar, pues, esos delitos, para suspender al presidente, porque la diferencia entre el derecho y la religión, ¿cuál es? Que la religión toma decisiones en base a un criterio subjetivo, moral. Yo pienso que esto está mal, yo pienso.
En cambio, el derecho te da la garantía que tiene que estar escrito lo que se sanciona. Eso se llama objetividad. Es decir, el presidente tiene investigaciones por corrupción, suspendido. El presidente ha llevado droga en el avión presidencial, suspendido. Entonces, lo que diferencia a la religión del derecho civil o del penal, constitucional, derecho general, de la constitucionalidad, es que tienen que haber razones expresamente escritas, porque si no, sería yo como un faraón, pues que yo digo, yo pienso que esto no es correcto. Por ejemplo, que un presidente tenga un hijo fuera del matrimonio, a mí me parece inmoral, pero no se trata de lo que yo subjetivamente piense, porque yo creo que Alan García debió ser separado del gobierno es lo mismo por tener que un pienso. hijo fuera del matrimonio. ¿Por qué es inmoral, pues? Porque es una falta de respeto a todas las mujeres del Perú, hoy en el Día de la Madre. O como también... Un presidente como, tenga un hijo fuera del matrimonio. O como también las borracheras que se metía Alejandro Toledo en Palacio de Gobierno en el avión. Es inmoral, ¿no es cierto? Debió volar, debió salir. O que el presidente Fujimori tiene fotos, y todos lo hemos visto, hasta videos, en la cama con 3 periodistas mujeres, ¿no? Para mí eso es inmoral. ¿Cómo está el presidente de la República con las periodistas que supuestamente lo tienen que investigar a él? No teniendo sexo, estaban conversando en la cama todas distendidas. Para mí eso es una inmoralidad suprema. Entonces, ¿qué es lo que el derecho le da garantía a la gente? Que esté escrito. Por eso es que a mí la vacancia por incapacidad moral me parece peligrosa, porque la fuerza de los votos va a decir, sí, esto es lo que nosotros pensamos que es inmoral. La interpretación subjetiva. Claro, entonces viene la arbitrariedad. Claro, eso tiene que cambiar. pero congresista, para cerrar, el tema de la tesis, que yo sé que la oposición está esperando el informe final de la César Vallejo para que tome una decisión. El tema de la tesis, ¿en qué podría terminar el presidente, según su criterio legal y moral, si es que se corrobora de que efectivamente había plagio en el 54% del documento presentado por el presidente cuando postuló para esa maestría? Mira, desde mi punto de vista, moralmente es detestable, porque le estamos dando una lección a los jóvenes. Cópiate nomás, no pasa nada, si el presidente se copia. Bueno, además, no es el único que copia, ¿no? Hay más que han copiado. Ya, entonces le damos a la juventud el mensaje, cópiate nomás, no pasa nada, y ahora por la computadora le cambian las palabras porque el Turnitin no te chape, y normal. Ahora, ¿no? Pero ahí viene nuevamente mi invocación a que todo debe estar escrito y debe ser legal. Pero ¿cuál es el problema del presidente? Que el plagio es un delito. Pero ¿cuál es el otro problema? Por el que yo pido, por favor, que los compañeros de Constitución hagan suyo este proyecto que hemos presentado a los morados, donde se abre la lista de delitos. Yo digo, por este delito un presidente debe ser suspendido, claro, porque tienen que investigarlo, ¿no? Lo suspendes hasta que se demuestre que es inocente o culpable, pero lo suspendes por la gravedad del delito. ¿Debiéramos incluir plagio también? En otros países no necesitas que esté en la ley. Es tan avergonzante, tan vergonzoso que tú te copies, que solito se renuncia. Pero este presidente no le entran balas. Tiene un cuero así de gordo y le da lo mismo lo que piensen de él. Entonces, ¿cómo nos defendemos la ciudadanía de las arbitrariedades de los presidentes? Necesitamos que esté escrito y que por tales y tales y tales delitos, sí, pues se suspende. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no se merece un hombre o una mujer que tenga esas conductas. Bien. Congresista Susel Paredes, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Gracias a usted, y permítame hacer un homenaje a las madres, especialmente a las jefas de familia que solas sacan adelante a sus hijos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buen domingo. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Política y Poder por Vez Cable Televisión.